Buenas tardes, a continuación les hablaremos acerca del Estado Unitario Descentralizado. Este trabajo fue brindado por la doctora Lisbeth Naomi Yepes Provincia, quien dicta el curso de Derecho Constitucional 1. Empecemos. En la estructura política y administrativa de un país, el concepto de Estado Unitario Descentralizado emerge como un modelo que busca equilibrar la autoridad central del gobierno con la autonomía de las regiones o entidades subnacionales. En cambio, el Estado Unitario Centralizado es donde el poder se centra en el gobierno central sin apenas la delegación a niveles subnacionales. El Estado Unitario Descentralizado otorga cierto grado de autonomía a las unidades territoriales sin llegar a la plena independencia de un Estado federal. Este modelo permite así que las regiones o provincias dentro del Estado conserven ciertas competencias y responsabilidades en áreas como la educación, la salud, la administración local, entre otras, mientras que el gobierno central retiene el control sobre aspectos clave como la defensa nacional, la política exterior y la legislación fundamental. Esta descentralización administrativa y política busca promover una gestión más eficiente y cercana a las necesidades locales, al tiempo que mantiene la cohesión y la unidad del Estado en su conjunto. Sin embargo, la implementación de un Estado unitario descentralizado plantea desafíos significativos en términos de coordinación, financiamiento y equidad entre las diferentes regiones, así como la definición clara de las competencias de cada nivel de gobierno. Es crucial encontrar un equilibrio adecuado entre la autonomía regional y la unidad nacional para así garantizar la estabilidad y el desarrollo equitativo en todo el territorio del Estado. En el contexto peruano, el concepto de Estado unitario descentralizado adquiere una relevancia particular debido a la diversidad geográfica, cultural y socioeconómica que tiene nuestro país. La descentralización se convirtió en un tema central en la agenda política peruana a partir de la década de los 2000, con la promulgación de la Ley de Descentralización y la creación de los gobiernos regionales y locales como entidades autónomas con competencias específicas. El Estado unitario descentralizado, donde el gobierno central en Lima retiene una autoridad sobre asuntos fundamentales como la política exterior, la defensa nacional y la legislación nacional, mientras que en las regiones y municipios se goza de autonomías en áreas como la educación, la salud, el desarrollo económico y la gestión de recursos naturales. Esta descentralización tiene como objetivo promover un desarrollo más equitativo y sostenible, permitiendo que las autoridades locales tomen decisiones que respondan mejor a las necesidades y realidades de sus respectivas comunidades. Su implementación efectiva ha enfrentado desafíos, incluyendo la capacidad administrativa y financiera limitada de algunas regiones, la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y la persistencia de desigualdades regionales. A pesar de estos desafíos, el proceso de descentralización en el Perú continúa evolucionando con esfuerzos constantes para fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales y locales, así mejorando la coordinación intergubernamental y garantizando una distribución equitativa de recursos y oportunidades en todo el territorio nacional. En este sentido, el concepto de Estado unitario descentralizado sigue siendo un tema central en el debate político y en la búsqueda de un desarrollo inclusivo y sostenible para el país. Yo les voy a hablar acerca del contexto y de los antecedentes históricos. Desde los albores de nuestra historia hasta la actualidad, la organización política y administrativa de nuestro país ha experimentado una serie de transformaciones significativas. En este contexto vamos a entender el concepto de Estado unitario descentralizado como un elemento clave en lo que es la evolución del sistema gubernamental. Nosotros, como peruanos, contamos con una gran herencia cultural y además tenemos una rica diversidad geográfica. Esta parte ha sido testigo de una evolución política compleja que se remonta a los tiempos precolombinos, que se ha moldeado a través de la colonización y posteriormente a los procesos de independencia. Todo esto para poder llegar a la consolidación nacional.
Este trasfondo histórico nos sirve para entender las bases de la naturaleza de nuestro Estado peruano y también a las fuerzas que han influido en su configuración a lo largo del tiempo. La centralización del poder en la capital, Lima, ha sido una característica predominante de nuestro Estado, mayormente en la época de la República. Sin embargo, y en respuesta a demandas de mayor participación ciudadana y a la eficiencia administrativa y junto con esto el desarrollo regional, el concepto de descentralización ha cobrado cada vez más relevancia en el discurso político y en la formulación de políticas públicas. Conocemos, por ejemplo, culturas como la Nazca, Chavín, Moche, por mencionar algunas, que ya contaban con una civilización y una forma de Estado. Sin embargo, en el siglo XVI, que empieza la colonización, Perú se adapta a una nueva forma de gobierno que se llama el virreinato. El vasto virreinato fue un enclave muy importante dentro de lo que es el Imperio de España, todo esto acá en América del Sur. Este periodo colonial dejó una profunda huella en la estructura del Estado, estableciendo así un sistema administrativo centralizado con Lima como su epicentro político y económico. Ahora, en la independencia de Perú, en 1821, se marcó el inicio de una nueva etapa en nuestra historia política. Sin embargo, la transición hacia una forma de gobierno republicana no fue inmediata y tampoco estuvo exenta de conflictos. Durante el siglo XIX, nuestro país experimentó una serie de cambios políticos y también constitucionales, desde la instauración de repúblicas unitarias hasta la adoptación de modelos federales y también centralistas. Me gustaría mencionar al libro Historia de Perú, las bases de la nacionalidad, que fue redactado por Raúl Porras Barrenechea, el cual contiene un momento bastante clave en nuestra historia. Acá se relata la llegada al poder militar y político de Andrés de Santa Cruz, quien fue el promotor de la creación de la Confederación Perú-Boliviana en 1836. Este intento de unión política entre Perú y Bolivia reflejaba las tensiones internas y las ambiciones de centralización que se caracterizaban en el periodo post-independencia. Ahora, a lo largo del siglo XIX y a los inicios del siglo XXI, Perú ha experimentado una serie de conflictos políticos y sociales de los cuales ya les voy a hablar más adelante. Esta parte es importante debido a que ayudó también a establecer y a entender mejor el concepto de centralización para luego pasar a entender el concepto de descentralización. Perú estableció también un estado unitario fuertemente centralizado en la capital. Esto tenía muy poca autonomía para las regiones y las provincias, y la centralización administrativa y política se reflejaba a través de la concentración de recursos, decisiones y servicios a manos del gobierno central, lo que, como mencioné anteriormente, limitaba el desarrollo regional y también la participación ciudadana. Dentro de los antecedentes vamos a verlo de una manera de línea del tiempo. El concepto de Estado unitario en nuestro país se remonta a los primeros años de la República. Una de las primeras constituciones de Perú independiente fue la Constitución de 1823, que estableció un sistema político unitario con un poder ejecutivo que fue concentrado en el presidente. Esta constitución estaba inspirada también en los ideales liberales que estaban ahí en la época. Buscaba consolidar lo que fue la autoridad del gobierno central y también promover la unidad nacional en un momento de inestabilidad política y de conflictos internos. Luego, en el siglo XIX, como les estaba mencionando anteriormente, Perú había estado experimentando una serie de cambios constitucionales y experimentó también diferentes formas de gobierno, desde repúblicas unitarias hasta modelos federales. Sin embargo, en la práctica, todo seguía concentrado en la capital, con muy poco espacio para la autonomía regional y local. La Guerra del Pacífico fue un momento significativo en la consolidación del Estado unitario. Esta se dio en 1879 hasta 1884. La guerra tuvo repercusiones devastadoras para nuestro país, pero también contribuyó a fortalecer lo que fue la centralización del poder en el gobierno central y también a consolidar la identidad nacional. Ahora, la promulgación de la Constitución de 1920 marcó otro hito en nuestra historia política. Esta constitución fue inspirada en el pensamiento aprista y también estaba viendo por los ideales de la reforma social.
Dentro de lo que dice esta constitución vamos a encontrar que estableció un régimen presidencialista con muy fuerte énfasis en la autoridad del Ejecutivo y en la centralización del poder en Lima. Aunque esta constitución también incluía disposiciones para poder generar mejor autonomía en la región, aún en la práctica se podía ver que todo estaba de manera centralizada. Finalmente, durante el siglo XX, Perú ha estado experimentando periodos de inestabilidad política y de conflictos sociales, incluyendo también los golpes de Estado, las dictaduras militares y los movimientos de insurgencia. Estos acontecimientos contribuyeron a reforzar la idea de un Estado fuertemente centralizado como una forma de garantizar la estabilidad y el orden del país, lo cual no fue visto realmente debido a que en esta época, desde 1990 e incluso anteriormente, se vio lo que fue el terrorismo y se vivió con bastante miedo. Las regiones no tenían una garantía de que el Estado les estaba protegiendo. En este entender, vamos a ver que nuestro país ha optado por una manera de descentralización, dándole mayor autonomía a las regiones y a las provincias. Sin embargo, aún podemos ver que los ciudadanos que provienen de los lugares más alejados de nuestro país buscan salir adelante en la capital. O sea, piensan que todo lo bueno está en la capital, lo cual no es correcto, lo cual no es cierto, porque se puede emprender desde cero, desde donde tú estás. Es por eso que se necesita mayor concientización y mayor seguridad al poder nosotros garantizar que no solamente la capital tiene buenas oportunidades, tenemos que aprender a ejercer buen poder y buen manejo de los recursos en nuestra ciudad, empezando por nosotros, empezando por nuestro dinero o por nuestra forma de vida. Eso sería todo. Gracias. Bien, ahora después de haber visto lo que son el contexto y el antecedente en contexto peruano de lo que es un Estado unitario y descentralizado, vamos a ver lo que es la jurisprudencia constitucional en materia de descentralización. Sabemos que de acuerdo al artículo 43 de la Constitución, el gobierno del Estado peruano es unitario y descentralizado y se organiza conforme al principio de separación de los poderes. En esta línea, la Ley 27680, al reformar el capítulo 14 de la Constitución de 1993, plasmó las bases de distribución territorial del poder del Estado peruano, estableciendo 3 niveles de gobierno. Sabemos que existe el gobierno nacional, que le conforma el poder ejecutivo, el gobierno regional y el gobierno local. Esto puede ser tanto provinciales como distritales. La posibilidad de que surjan conflictos en la interpretación de las normas legales y constitucionales que regulan las competencias y funciones de estos 3 niveles de gobierno es básicamente normal. ¿Por qué? Porque al discurrir la vida institucional de un Estado unitario y descentralizado, vamos a ver que no solo es de carácter administrativo, sino que también es de carácter político. Y más adelante le vamos a explicar. Continuando con la exposición, veremos el contenido de la fórmula política del Estado unitario y descentralizado. Sabemos que el Tribunal Constitucional ha dado un gran aporte al proceso de descentralización y es darle un contenido al mandato constitucional consagrado en el artículo 43 de la Constitución Política del Perú, como ya mencioné anteriormente. Y así, en comparación con otro tipo de fórmulas de distribución de poder en la distribución de poder territorial, se ha señalado que un análisis conjunto de las referidas disposiciones permite sostener que el Estado peruano no es un Estado descentralizado, sino que es un Estado unitario y descentralizado. Profundas diferencias en lo que la distribución horizontal del poder respecta. Por ejemplo, un Estado unitario descentralizado es meramente un Estado unitario complejo. Es decir, aquel en el que la descentralización solamente se presenta en el ámbito administrativo, mas no en el ámbito político ni en el ámbito económico. Este tipo de Estado solamente no goza de verdadera autonomía. Sin embargo, nuestra Constitución no solo ha conferido a los gobiernos descentralizados autonomía administrativa, sino económica. Y mucho más importante, autonomía política. Esta última se traduce de un lado en la elección de sufragio, en la elección de nuestras autoridades y demás. De esta forma podemos resaltar que estamos frente a un Estado que ha optado por la descentralización en términos políticos y de poder.
por lo que reconoce la autonomía política tanto a las municipalidades como a los gobiernos regionales. Bien, sabemos que nuestra dimensión política es muy compleja. ¿Por qué? Porque acepta la convivencia de subsistemas normativos, dado que la creación de gobiernos regionales y locales, cada uno con competencias normativas propias, comporta la introducción de tantos subsistemas normativos como gobiernos regionales y locales. Sabemos que a pesar de los límites de la facultad normativa de los gobiernos regionales y locales, el TC, el Tribunal Constitucional, señala la complejidad que adopta el sistema jurídico peruano y la indeterminación en la que se encuentran formuladas algunas disposiciones que sabemos que es por diferentes tipos de interpretación que el TC conforma sobre sus competencias, pero esta no evita la posibilidad de los conflictos constitucionales. De ahí que sea importante también que el Tribunal Constitucional haya delimitado el alcance de la autonomía reconocida a los gobiernos regionales y locales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi persona pasará a exponer el tema de la comparación con otros estados unitarios descentralizados, dando un enfoque de nuestro país hacia los demás países, ¿no? Como bien dice, la forma de estado unitario conlleva que el poder se concentre en un solo núcleo gubernamental. Sin embargo, cuando este mismo deslinde sus elementos políticos, como pueden ser la administración y poder, se convierte en un modelo descentralizado. Cito a García Toma, un jurista peruano, que comenta: la descentralización permite establecer organismos y entidades en diversos espacios, como pueden ser locales, departamentales y regionales, a fin de que cumplan funciones que anteriormente eran desempeñadas por el propio gobierno central. Implica el acto de trasladar parte del ejercicio de las funciones del poder político a unidades o entes que adquieren la categoría de organismos autónomos con personalidad jurídica propia. Es un proceso macroadministrativo, porque trasciende al exterior de las instituciones e influye determinantemente en la creación de nuevos entes de derecho público. De esta manera, nuestra nación compone estas piezas del prototipo de descentralización, la cual se encuentra estipulada en el artículo 43 de la Constitución Política del Perú. Por otra parte, el punto de inflexión que tenemos en este apartado es la contrastación de otros países con el nuestro, es decir, una comparativa que muestran los diferentes estados que comparten este modelo. Empecemos con ejemplos como pueden ser España, Italia y Francia, estados unitarios descentralizados con regiones autónomas que tienen un alto grado de autonomía en áreas como educación, salud y cultura. Seguidamente también tenemos a Brasil, que aunque es un país federal, también tiene elementos de descentralización en su gobierno unitario, con estados y municipios con cierta autonomía. Asimismo incluimos a Reino Unido, a pesar que es una monarquía constitucional unitaria, tiene un nivel significativo de centralización. En Escocia, Gales e Irlanda del Norte, que tienen parlamentos y gobiernos autónomos. El vínculo que existe entre estos países junto con el nuestro es la llamada autonomía, que, como bien se ha mencionado, confiere dicha independencia a entes que buscan regular y controlar de manera eficaz y eficiente la administración, aunado de ello lo económico, todo que es esencial para el crecimiento de un país, por lo que el aspecto político reside en cada uno de estos elementos, generando de esta manera un incremento sociopolítico, como también la promoción de integridad nacional. Bueno, finalmente podemos decir que la idea de un Estado unitario descentralizado en el Perú es bastante estratégica y progresista, considerando la vasta diversidad geográfica, cultural y socioeconómica que tenemos. La descentralización forma parte de un componente importante de este modelo, intentando trasladar la dinámica de poder y
y los deberes del gobierno central a las regiones y municipios. Se trata de garantizar que las decisiones se tomen más cerca de las situaciones locales con el objetivo de lograr la transparencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente en las áreas locales conozcan bien sus necesidades y lo que tienen. No siempre tienen que depender de otros que tal vez no comprendan adecuadamente su situación. Un Estado unitario descentralizado no se logró de la noche a la mañana, sino mediante un proceso que comenzó a principios de la década de los 2000, con una mirada de reformas legislativas. Entre ellos destaca la promulgación de la Ley de Descentralización, en la cual los gobiernos regionales y locales fueron creados como entidades autónomas con facultades específicas delegadas en ellas. Esto ha hecho que las autoridades regionales y locales desempeñen papeles más activos en diversas áreas como la educación, la salud e incluso en el desarrollo de la infraestructura o la planificación económica junto con las preocupaciones ambientales. Los desafíos no han cesado a pesar de los avances logrados por estas reformas. El proceso de descentralización enfrenta desafíos considerables, entre estos obstáculos como en caso de algunas regiones y municipios que no tienen la capacidad administrativa o financiera adecuada para asumir eficazmente sus nuevos poderes, impidiendo así el progreso. Otro obstáculo que ha sido un desafío es el tema de la coordinación intergubernamental. Una descentralización adecuada exige una cooperación fluida y estrecha entre los diferentes niveles de gobierno, con el objetivo de garantizar la coherencia y complementariedad de las políticas publicadas. La falta de mecanismos adecuados de coordinación puede dar lugar a duplicaciones y conflictos de competencia entre instituciones, así como generar la ineficacia de estos. Además, algunas regiones siguen enfrentando más dificultades que otras debido a importantes desigualdades regionales en servicios básicos, oportunidades económicas y calidad de vida. Si bien se han realizado esfuerzos para fortalecer las capacidades locales, ciertas áreas continúan teniendo más dificultades debido a diversos desafíos como la geografía, la densidad de población, y algunos lugares donde residen las comunidades indígenas también pueden enfrentar desafíos adversos, dada la disponibilidad de recursos dentro de las regiones. Para superar estos desafíos y garantizar la igualdad y el crecimiento, es necesario aumentar la capacidad administrativa y financiera de nuestros gobiernos locales, mejorar la administración pública a nivel local y regional, y al mismo tiempo fomentar aún más la cooperación intergubernamental. Asimismo, se necesitan políticas y programas especiales que reduzcan la brecha del desarrollo entre las diferentes regiones del país. Aunque se han logrado avances significativos, el éxito a largo plazo de este modelo dependerá de la capacidad del gobierno central y las organizaciones locales para trabajar juntos y resolver los problemas identificados, logrando un desarrollo sostenible y equilibrado en todas las regiones del país. Gracias.